Muy buenos días. Se abre la audiencia señalada para la vista pública dentro del expediente número 5870-2015, formado por apelación directa de sentencia en el amparo promovido por el abogado Natalio Miguel Rivera Marcos contra el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento del Quiché. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y hará las advertencias reglamentarias para esta vista. Se señala como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 15 de octubre de 2015, dictada por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quiché, en audiencia de vista pública señalada en la acción de amparo identificada con el número 14003-2015-00065 a cargo del secretario, por medio de la cual se ordenó certificar lo conducente en su contra al Ministerio Público para hacer la investigación en contra del amparista por posible hecho revestido de punibilidad. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Quiché, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, en su sentencia de primer grado de 22 de diciembre de 2015, consideró: este Tribunal Extraordinario de Amparo, al analizar los medios de prueba rendidos en la acción constitucional de amparo, consistentes en certificación de la totalidad de la acción constitucional de amparo identificada con el número 14003-2015-00065, extendida por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quiché, y el audio de la audiencia de vista pública celebrada con fecha 15 de octubre del año 2015 ante el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Quiché, en la cual obra el acta sucinta de la audiencia de vista pública ya referida, en la que se hace constar que el juzgador, la autoridad recurrida, deja constancia que no le une ninguna enemistad con el abogado Natalio Miguel Rivera Marcos, y se considera que esa expresión puede ser constitutivo de delito, y en base al artículo 298 del Código Procesal Penal, es deber certificar al Ministerio Público para investigar si el abogado Natalio Miguel Rivera Marcos hizo esa manifestación ante la jueza de paz de San Pedro Jocopilas del departamento de Quiché y si les une o no amistad los abogados Fabián de León Pérez y Natalio Miguel Rivera Marcos, siendo necesario que el Ministerio Público investigue lo antes indicado. A su vez, la jueza de paz del municipio de San Pedro Jocopilas del departamento de Quiché, abogada de amparo Noemí Maldonado Quiroa, argumentó que el amparista manifestó en su oportunidad que Fabián era su amigo, y por tal razón el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quiché, abogado Fabián de León Pérez, en audiencia de vista pública, celebrada con fecha 15 de octubre del año 2015 en la acción de amparo ya identificada, ordenó certificar lo conducente al Ministerio Público en contra del abogado Natalio Miguel Rivera Marcos para iniciar la investigación del caso a efecto de establecer si el abogado Rivera Marcos es efectivamente amigo o enemigo del juez Fabián de León Pérez. En su caso, si el comportamiento del amparista que motivó la presente acción de amparo es constitutivo de delito, de conformidad con la investigación y leyes aplicables. En ese sentido, esta sala es del criterio que el artículo 298 del Código Procesal Penal, pertinente a la denuncia obligatoria que deben presentar los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones, revestidos de posible delito de acción pública, salvo el caso de guardar el secreto profesional. Es una noticia criminal que hace el funcionario en el ejercicio de sus funciones que no constituye una condena sobre los hechos denunciados. Tampoco se violenta con la misma el derecho de defensa y el debido proceso regulados en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tampoco se violenta o se pone en peligro y en riesgo la garantía constitucional de presunción de inocencia
regulada en el artículo 14 de la Carta Magna citada. Aunado al anterior, si el funcionario público omite realizar la denuncia por tener conocimiento de la posible comisión de un acto presuntamente revestido de ilicitud, incurre en el delito de omisión de denuncia regulado en el artículo 457 del Código Penal. Este tribunal concluye que la denuncia presentada por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Quiché no constituyen vejaciones ni vulneraciones a sus derechos y garantías constitucionales del derecho de defensa, del debido proceso, ni de la presunción de inocencia del postulante. Asimismo, tampoco se violentan sus derechos como profesional de derecho, regulado en los artículos 196, 197 y 198 de la Ley del Organismo Judicial. En consecuencia, la acción constitucional de amparo instada por el abogado Natalio Miguel Rivera Marcos debe ser denegada y así se hará la declaratoria respectiva. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega la acción de amparo solicitada por el abogado Natalio Miguel Rivera Marcos. Deniega la protección constitucional de amparo solicitada por improcedente y por lo considerado. En virtud de lo anteriormente considerado, se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Elmer Alexander Cemeño, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad y que incrementará sus fondos privativos dentro del plazo de 5 días a partir de causar firmeza el presente fallo. Se le condena al pago de las costas procesales. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y la vista pública, abogado Natalio Miguel Rivera Marcos. Buen día, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En esta ocasión, pues presenté apelación por no estar de acuerdo con lo resuelto por la Sala del Departamento del Quiché, debido a que, bueno, solo para hacer un esbozo o un antecedente, en el 2015, el 10 de febrero, la jueza de paz de San Pedro Jocopilas del Departamento del Quiché me certificó lo conducente en base a una ampliación policial y donde se me tipificó el delito de denuncia falsa y denuncia y acusación falsa y amenazas en base a una prevención. Contra esa resolución de la jueza de paz presenté un amparo que conoció el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento del Quiché, donde solicité vista pública. En la vista pública del amparo presentado ante el juzgado constituido extraordinario de amparo del departamento del Quiché, la jueza de paz, que era la autoridad recurrida en ese momento, en el momento de su intervención dentro de la audiencia, dijo, que es la audiencia el 15 de octubre del 2015, que yo había llegado con ella y que yo había dicho que un tal Fabián era mi amigo y que ella me había preguntado que quién era Fabián y que yo había dicho que era el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que era el juez que conocía el caso de amparo en primer grado. En ese momento, el juez constituido en tribunal de amparo hace constar en audio de que él no es amigo ni enemigo mío, pero que lo informado por la jueza de paz tenía características
de un ilícito penal. Y por lo tanto, se certifica lo conducente de nuevo en mi contra por parte del juez de primera instancia penal constituido en Tribunal de Amparo, para que yo sea investigado. O sea, ya cuento con 2 certificaciones en el Ministerio Público del Quiché. En primer lugar, nunca hice alusión al señor juez que es o no es mi amigo, porque no tiene sentido. Pero aunque yo lo hubiera hecho, a mi criterio, no vulneré ningún principio ni cometí ningún delito. Porque para tipificar o para revestir un hecho y decir que es de acción pública y que el funcionario está obligado a denunciar o a certificar lo conducente, tendría que encuadrarse dentro de la norma, basándome en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, de que todos los funcionarios deben estar sujetos a la ley. En este caso se vulnera el principio 1 del Código Penal, el 1 del Código Procesal Penal, el 17 de la Constitución Política de la República, pero con el agravante de que yo, en ese momento que yo acudí con la jueza de paz, actué como abogado en el libre ejercicio de mi profesión. Entonces, en el momento en que en el transcurso de este año se me ha certificado dentro de un mismo proceso sin mayor argumentación, realmente es una limitación para el ejercicio de mi profesión, y no solo tal vez la mía, sino que otros compañeros que pudieran dedicarse a esta digna profesión. Lo que se ha hecho en la certificación, que si bien es cierto, pudiera decirse que no puede prosperar en el Ministerio Público, que se podía cerrar, pero se me está criminalizando, se me está limitando el principio de la lealtad a mi cliente en el momento oportuno, cuando estuve como abogado defendiendo a una persona ante el juzgado de paz. Pero es más, se me limita en este caso el derecho, siento yo, y se me vulnera mi honorabilidad, que en este caso de ser abogado, uno trata, porque un abogado con un montón de denuncias en el Ministerio Público, aunque sean sin fundamento, aparecen dentro del archivo del Ministerio Público que fulano de tal ha sido denunciado y sin una fundamentación alguna. Honorables magistrados, se ha violentado el artículo 198 de la Ley del Organismo Judicial, en que los abogados deben actuar de manera libre en sus expresiones, pero es más, también se ha vulnerado las convenciones internacionales llevados a cabo, el Congreso, el 6º Congreso llevado a cabo en La Habana, Cuba, donde se estipula de que los abogados en el ejercicio de su profesión son inmunes tanto en el ramo civil como en el ramo penal. Al hacer o dictar certificaciones sin fundamentación alguna, se ha violentado el artículo 11 del Código Procesal Penal, donde establece que todo juez debe razonar su resolución. En este caso no hay ningún razonamiento. El principio del debido proceso, que es constitucional. En el momento en que un juez ordena, que es una instrucción que casi es obligatorio para que el ministerio haga una investigación sobre un hecho que no reviste o no tiene ni características delictivas. Entonces se violenta el derecho del debido proceso, se violenta el derecho, el principio de legalidad constitucional en el artículo 17 y se violenta el artículo 154, porque no se respeta y en el momento, pero es más, la certificación se dio dentro de la vista pública de un amparo. O sea, el juez hace valoraciones de las expresiones de la autoridad recurrida y actúa y resuelve. Y yo cumplí con el principio de definitividad. Bueno, en cuanto al principio de definitividad, dentro de la vista pública de un amparo,
la ley no regula un recurso alguno dentro de una vista pública. Por eso es que acudo al amparo, porque no hay recurso que esté regulado en la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad que pudiera yo usar para dejar sin efecto la resolución del juez en ese momento. Por lo tanto, solicito con todo respeto a que se me declare con lugar la apelación y se deje sin efecto la resolución emitida por el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento del Quiché, de fecha 15 de octubre del 2015, y se revoque la sentencia emitida en primer grado. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Decisión Personal, por medio de su agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores magistrados, abogado, señor secretario y público presente, buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública que le fuera conferida como tercero interesado, comparte el criterio de la sentencia de fecha 22 de diciembre de 2015 emitido por la Sala Regional de la Corte de Apelaciones del Quiché, que deniega el amparo interpuesto por el abogado y notario Natalio Miguel Rivera Marcos, en virtud de los hechos que analiza y determina la improcedencia de dicho amparo. Es importante hacer mencionar que dentro de un amparo es impropio presentar una acción de la misma calidad en donde se pretenda corregir los errores cometidos o las inconveniencias o inconformidades que se han manifestado en una vista pública por un tribunal de amparo. Alejado de esta situación, el ahora amparista debió de haber recurrido a esta honorable Corte a un ocurso, a una queja, que ustedes como Corte de Constitucionalidad hubieran determinado si realmente fueron violados los derechos constitucionales del ahora amparista. De tal manera que al haber interpuesto un amparo, que es una acción incorrecta para dicha corrección que pretende el abogado en cuanto a lo resuelto, no solo por el juez de paz que le certifica lo conducente, sino que en contra de la Sala Regional Mixta que confirma dicha resolución. En cuanto a la certificación de lo conducente, no hay violación ni al derecho de defensa, ni al principio de inocencia, ni al debido proceso, toda vez que la persona a quien se le certifica lo conducente, en este caso el amparista, él tendrá la oportunidad de presentar todas sus pruebas en donde demuestre que realmente no ocurrió el hecho como realmente lo pretenden hacer las autoridades. Entonces, estando él con toda esa oportunidad de poder llevar a cabo el procedimiento penal necesario en los archivos del Ministerio Público, se descargará de acuerdo a lo que considere que se debe resolver. En este caso será un juez el que determine si realmente concurren todos los elementos para una calificación de un delito o falta. De tal manera que al resolver de esta manera el juez, la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones cumplió con sus funciones. No obstante, como lo dije anteriormente, el abogado en ningún momento se le han violado sus derechos, porque él tiene todo el derecho a hacer aplicación de todos los recursos que descarguen los motivos por lo cual se dio la certificación de lo conducente. En ese sentido, esta institución es del criterio que el amparo debe ser denegado por notoriamente improcedente y que se emitan las declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias. Se da por concluida la presente audiencia de vista pública.